¿Qué tal, compañeros? Vamos a comenzar con nuestra primera sesión poniendo como encabezado el nombre de nuestra asignatura, que es Modelado de Sistemas Físicos. Habíamos hecho una aclaración en nuestra primera sesión, pero esta sesión fue de presentación, en donde aclarábamos que tal vez este nombre se queda un poquito corto con respecto a los alcances de nuestro curso, ya que veremos que la acción de modelar un sistema físico es apenas la primera parte y que después de modelarlo vienen muchas cuestiones de análisis que me van a permitir realmente entender las características de un sistema. Sin embargo, bueno, una vez aclarada esa diferencia o esa observación, no hay ningún problema en seguirle llamando así, tal vez bajo con esas reservas. Y dijimos que tal vez un nombre más general, que incluso es el adoptado en la mayoría de la bibliografía, es dinámica de sistemas o dinámica de sistemas físicos. Se entiende que son físicos, ¿ok? En el ámbito de la ingeniería. Bien, empezaremos con una serie de conceptos y pequeñas definiciones que nos van a permitir acotar el vocabulario que vamos a estar utilizando y también para que ese vocabulario nos ayude a entendernos un poquito mejor al comunicar las ideas y al mismo tiempo, pues bueno, este vocabulario va a agilizar el hecho de abordar otras ideas y va a definir muy bien qué tipo de sistemas son los que vamos a estar analizando. Primero que nada, habría que entender qué cosa es un sistema. Y dependiendo del área en donde nosotros estemos trabajando o aplicando el concepto, puede llegar a significar cosas muy diferentes. Pero creo que podrían coincidir o compartir parte de esas definiciones dependiendo del contexto en el que se apliquen. Y la podemos dar rápidamente. Podríamos nosotros entender que un sistema es un conjunto de elementos trabajando en equipo para realizar una tarea en común, ¿ok? El objetivo es llevar a cabo una tarea y ese objetivo no puede llegar a ser realizado, esa tarea no puede llegar a ser realizada si estos elementos no están trabajando juntos, ¿ok? Independientemente del tipo de organización que tengan, eso va a ser un sistema para nosotros. Bien, entonces partimos de ahí, de saber que tenemos un sistema. Pero ahora vamos a hablar de diferentes clasificaciones que van a ir cada vez especializando un poco más y especificando un poco más a qué nos vamos a concentrar. Podemos dividir a los sistemas o clasificarlos en dos grandes categorías como son las causales y los sistemas no causales. Y aquí es relativamente sencillo distinguirlos. Básicamente un sistema causal es donde aplicaríamos el enunciado de causa y efecto. Primero ocurre una causa, podríamos decir una excitación o un efecto inicial, y después vamos a tener una reacción, una respuesta a esa excitación, ¿ok? Solamente eso es lo que interesa en un sistema causal. En un sistema no causal, no necesariamente aplica el fenómeno de causa y efecto. Hasta cierto punto podríamos decir que aquí, en un sistema no causal, se necesitan datos del futuro para alterar a una entrada que va a generar una respuesta en el ahora. Bien, este tipo de sistemas no entran dentro de un estudio básico de la dinámica de sistemas, porque ya representan otra situación un poquito más especializada en cuestión de software, en cuestión de proyecciones, en cuestión de programación. Programación pura, quiero decir, porque claro que podemos utilizar recursos de lenguajes de programación para hacer modelación de estos sistemas. Pero bueno, no nos referimos a eso. En ese sentido, hay quienes dicen que la naturaleza funciona de esa manera, a la manera de causa y efecto. Y por eso es que muchos a los sistemas causales dicen, bueno, todos los sistemas físicos son causales. Tiene que ocurrir primero algo para que el sistema empiece a funcionar y dé una respuesta en el futuro, ¿ok? Bueno, así es como lo vamos a distinguir nosotros.
Déjenme remarcarlo. Nosotros tenemos causales. Y bueno, la clasificación se puede separar en estos que ya dijimos. Voy a bajarlos un poquitito más. Ahí está. Tenemos causales. Bien, seguimos. Después de tener sistemas causales, podemos clasificar esto nuevamente entre sistemas causales, estáticos y dinámicos. Bien, vamos a poner por aquí, un poquito más abajo, los sistemas estáticos y los sistemas dinámicos. Como sugiere el otro nombre que dijimos que lleva esta materia, que es dinámica de sistemas, creo que alcanzaremos a entender que las que tenemos son estos, los sistemas dinámicos. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. A estos se les dice que tienen memoria. Y bueno, a los estáticos se dice que no tienen memoria. Son sistemas sin memoria. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de este tipo de sistemas. Pensemos en una estructura. Esta es una estructura conocida para puentes o techos que se llama estructura de Pratt. Tiene algunos elementos por aquí. Y dependiendo de cómo esta estructura sea cargada, yo voy a aplicar una fuerza en algún lugar, se van a generar reacciones, es decir, fuerzas que van a equilibrar a toda esta estructura para que, pues evidentemente, cumpla el principio básico de una estructura, que sea que no exista el desplazamiento, ¿ok? Debe de permanecer totalmente estático. De hecho, comparte ese nombre característicamente con el sistema al cual representa, pero no se refiere nada más a que sean fenómenos de la estática, de la mecánica estática, sino que se refiere a sistemas en los cuales lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, no afecta al ahora. Es decir, yo ahorita voy a aplicar una fuerza de 100 kilonewtons, ¿ok? 100 toneladas, y obtendré resultados para las fuerzas y deformaciones en particular, que vamos a decir, pues no lo sé, tal vez la fuerza máxima que se llega a calcular en uno de los elementos sea de 89 kilonewtons, ¿ok? Ese fue el primer experimento. El segundo experimento, después de que ya aplicaste ese, dices, bueno, ahora voy a aplicar otra fuerza de 150 kilonewtons. Para esta nueva situación, no tiene nada que ver y no le va a afectar a la respuesta de la estructura si antes le aplicaste una fuerza de 100 kilonewtons. Y aquí tal vez te va a decir que la máxima fueron 127 kilonewtons. No sé si me explico con esto, yo espero que sí, compañeros. Pero esa es la situación. No importa el pasado, no importa lo que le haya pasado anteriormente a este sistema, la respuesta depende única y exclusivamente de cómo se está excitando actualmente el sistema. ¿Ok? Bien. No es así el caso en un sistema dinámico. En un sistema dinámico, vamos a poner un sistema muy clásico del sistema mecánico, un sistema de resorte masa amortiguador. Esta cajita puede estar oscilando de aquí para acá, pero la respuesta que se deberá entender como su respectivo desplazamiento en función del tiempo va a depender de lo que haya pasado antes. Si existe una deformación inicial en el resorte, puede ser que originalmente sin deformación esté colocado a 10 centímetros, y si no hay excitación, simplemente el sistema no se va a mover. Bueno, pero si yo deformo el resorte y lo estiro hasta 15 centímetros, esta cosa puede ser que vaya a representar una curva del desplazamiento hasta que se amortigua así. Pero si lo comprimo en vez de estirarlo, pensemos tal vez en comprimirlo hasta 5 centímetros, tal vez la respuesta más bien va a ser así. Una respuesta diferente. En este caso,
el sistema de alguna manera como que presenta una cierta conciencia de qué es lo que le ha pasado en el pasado, insisto ahí en la redundancia, ¿no? ¿Qué es lo que le ha ocurrido en el pasado? Vamos a decirlo mejor así. Entonces, por eso es que se dice que son sistemas con memoria, porque sus características dependen de lo que haya pasado anteriormente y también de la situación actual, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Esa diferencia desde el punto de vista físico genera que aquí se generen sistemas estáticos, pero desde el punto de vista matemático sería un sistema algebraico. Ajá. Aquí van a ser ecuaciones de este tipo. Ese es el tipo de modelo matemático que se llega a generar aquí. Y de hecho, eso es básico en las estructuras. Se van a generar un montón de sistemas de ecuaciones. Y en un sistema dinámico con memoria se van a generar ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, para esto tenemos esto. La B es la constante de amortiguación del amortiguador. Igual a una cierta excitación con la cual se decida alterar al sistema, por ejemplo, que va a estar en función del tiempo. Y los puntitos sabemos que significan derivada temporal, derivada respecto al tiempo. Esa es una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Eso es lo más común para los sistemas dinámicos. Entonces, de ahí es donde podemos ver el por qué, dijimos en la presentación de la asignatura, que algo básico para esta asignatura de dinámica de sistemas, modelado de sistemas físicos, es que vengamos bien preparados en ecuaciones diferenciales, ya que todos los sistemas físicos van a estar representados por este tipo de ecuaciones y evidentemente para obtener la información que nos interesa estudiar de ellos, pues necesitamos resolverlas. ¿Bien? Muy bien. Vamos a pasar a otra característica de los sistemas. Otra forma de clasificarlos es que sea determinístico y estocástico. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Estocástico o aleatorio, dirían algunos. Habría varias formas de definir la parte de determinístico, que es el tipo de sistemas que nosotros vamos a tener en realidad. Déjenme desplazar esto un poquito. Pero creo que lo podemos decir muy fácilmente como sigue. Vamos a poner aquí la lógica de lo que vamos haciendo. Determinístico es que yo pueda predecir fácilmente, bueno, tal vez lo de fácilmente lo podamos dejar por el momento, pero que yo pueda predecir, que sea capaz de tener los recursos de saber qué es lo que va a pasar, ¿ok? Y si yo sé qué es lo que va a pasar con ese sistema, eso quiere decir que un sistema va a responder siempre de la misma manera a una misma entrada. ¿Qué quiere decir esto? Un circuito eléctrico que fue diseñado para funcionar de una manera exactamente como debería de funcionar y su alimentación es una pila de 1.5 volts, el circuito va a hacer exactamente lo mismo siempre que tú le pongas una pila de 1.5 volts. No puede ser que un día le pongas una pila nueva de 1.5 volts y ahora el sistema haga otra cosa. Eso no es posible si el sistema es un sistema determinístico. Un sistema estocástico, ¿qué sería? Un sistema estocástico sería un control remoto que un día tú le pongas una pila de 1.5 volts y de repente le aprietas prender y puede ser que funcione. Y de repente le vuelves a picar el botoncito y de repente ya no funciona. Porque de alguna manera el sistema tiene alguna variable aleatoria para la cual puede ser que la señal de 1.5 volts ya no sea la adecuada para que funcione como tú esperabas. Ojalá que con eso quede aclarado, pero eso es
la forma más sencilla de definir la diferencia entre estocástico y determinístico. Un sistema estocástico es aleatorio, es ruidoso. Ruido en este sentido significa algo no predecible. Tiene variables aleatorias, no son constantes. ¿Ok? Bueno, un sistema para que sea analizado en esta asignatura debe de ser determinístico. Muy bien. Seguimos con otra clasificación de los sistemas. Hasta el momento sabemos que debe de ser un sistema causal, bajo el principio de causa y efecto, dinámico, porque depende de lo que haya pasado en el pasado y en ese momento, y genera ecuaciones diferenciales. Debe tener la característica de ser determinístico, es decir, que no haya cuestiones aleatorias. ¿Ok? Bien, y ahora las variables o los parámetros que estén involucrados en este modelo, parámetros, tienen la oportunidad de comportarse de dos maneras, o de ser considerados de dos maneras. El que llamamos parámetros concentrados y parámetros distribuidos. Ok, hay que entender que en el momento en el que nosotros aplicamos nuestro razonamiento, nuestro repertorio de fórmulas físicas y matemáticas, al final de cuentas más bien las fórmulas son expresiones matemáticas, no precisamente físicas. Nosotros lo que hacemos es tratar de captar la mayor cantidad de parámetros que están involucrados en un fenómeno físico y convertirlos en una fórmula. Pero ya desde allí estamos haciendo un ejercicio de aproximación, porque puede ser que ni siquiera conozca cuáles sean todos los parámetros que realmente están involucrándose. Regresemos a este caso del sistema masa-resorte amortiguador. Pensemos que en este sistema, si se está realizando en el aire, va a tener un cierto comportamiento. Si se está realizando envuelta en agua, puede ser que tenga otro comportamiento. Y en ese sentido podríamos decir que influye mucho la densidad del medio en el cual se está moviendo el sistema mecánico. Y eso no es algo que esté reflejado aquí. Aquí no está la densidad del medio, no está la densidad del aire o la densidad del agua en esta ecuación. Simplemente no está considerada. Pues, tampoco está considerada la temperatura. Pensemos que la temperatura afecte al comportamiento del material en poco o mucha medida, pero un modelo lo más real posible tendría que tal vez considerarlo, ¿no? Tal vez también afecte al comportamiento del amortiguador si es que tiene algún medio viscoso o un aceite que empiece a trabajar de forma diferente, etcétera. Podemos ponernos muy exquisitos en cuestión de qué cosas considerar en un sistema y a final de cuentas mi expresión matemática no dejaría de ser una aproximación, porque puede ser que por ahí descubran que a tales frecuencias, aunque suene muy exagerado o ridícula la propuesta que yo voy a hacer, el comportamiento de los átomos del material metálico del resorte afecte en una 10.000.000ª parte a la constante elástica. Sé que suena ridículo, ¿ok? Pero puede ser que exista esa pequeña variación. Pero ahí es donde debemos entender que nuestro ejercicio es un ejercicio de aproximación. Bien, una vez que entendamos y aceptamos esa idea de que convertir un modelo físico una situación física, un fenómeno físico en una expresión matemática es un ejercicio de aproximación, existen diferentes formas de aproximarlo. Este sistema tiene una masa. La masa, así como lo vamos a trabajar nosotros, y que de hecho de esa misma manera se realizan los estudios en la mecánica clásica, llámale estática, llámale dinámica, empezamos siempre con la estática y la cinemática y la dinámica de la partícula. No podemos o no estudiamos en un inicio a un cuerpo rígido en su totalidad por la complejidad. Bueno, eso es precisamente otra aproximación. ¿En qué momento vale la pena considerar a un objeto como una partícula y en qué momento no nada más valdrá la pena, sino incluso que fuese necesario, lo exija la exactitud del problema,
que no puede ignorar su forma, su tamaño, su geometría, ¿ok? Bueno, si tú vas y ahí yo creo que se pueden dar cuenta del uso de la palabra, si tú vas a concentrar toda la masa en un solo punto llamado centro de masa, bueno, pues creo que ya quedó resuelta la duda, ¿no? De por qué se llama así. Estás concentrando todo el parámetro en un solo punto. De igual manera, este resorte es un elemento que tiene masa, que tiene geometría. Sin embargo, al considerarlo incluso de esta manera, se toma en cuenta que este punto es un punto fijo y que solamente hay un punto del resorte que se está desplazando, que es el punto final. Nuevamente pareciera, a pesar del dibujito, estoy concentrando toda la propiedad de desplazamiento del resorte en un único punto de él. Eso es un parámetro concentrado. Si yo quisiera ponerme un poquito más exigente en reflejar la realidad del sistema, no podría ignorar que la masa está distribuida, ¿ok? Tengo que considerar la aportación de la masa de una partícula que está aquí, de otra partícula que está aquí, acá, acá, acá. Esta masa está distribuida, ¿ok? Espero que con eso nos demos cuenta de a qué nos referimos con parámetros distribuidos y parámetros concentrados. Dentro de lo posible, todos nuestros sistemas que vamos a empezar a estudiar aquí son de parámetros concentrados, porque si bien ambos generan ecuaciones diferenciales, estas generan ecuaciones diferenciales ordinarias, mientras que este genera ecuaciones diferenciales parciales o en derivadas parciales, ¿ok? Fenómenos de campo, podríamos decir. Aquí también entrarían las ecuaciones de Maxwell en su forma completa. ¿Sale? Bueno, déjenme poner la rayita. Así y así. Bien, nosotros tenemos parámetros concentrados. Ok, pasamos a otra propiedad que pues tal vez ya nos vamos a empezar a preocupar un poquito más por ella cuando empecemos a realizar los modelos, porque prácticamente las anteriores vamos a dar casi por hecho que un sistema que vamos a ver aquí cuenta con estas características. Sin embargo, las que vienen, que es linealidad, de si son continuos o si son invariantes en el tiempo, sí requieren una cierta observación, ya que si bien vamos a empezar con los más sencillos, existen los no lineales, existen los no continuos, que serían los discretos, y existen los variables en el tiempo. Y si bien son un poquito más complicados, están al alcance de que nuestras técnicas presentes aquí, que vamos a estudiar aquí, evolucionen en las apropiadas para estudiar todos esos otros tipos de sistemas que pues están bastante presentes en la realidad. Bueno, tenemos parámetros concentrados y lo vamos a dividir en una clasificación que llamamos lineales y no lineales. Por el momento no profundizaremos más en esta propiedad, ya que podríamos llegar a estudiarla un poquitito más adelante con un ejemplo, para que entendamos bien qué es esa linealidad. Pero por el momento podemos agarrarnos de la definición de la linealidad de allá del álgebra lineal. Y a grosso modo, la linealidad nos dice que la transformación de una combinación lineal, así decía en álgebra lineal, la transformación lineal de una combinación lineal es igual a la combinación lineal de las transformaciones de cada uno de estos elementos. Esto suele explicarse allá en álgebra lineal como la combinación de dos teoremas, que es el teorema de la aditividad y el teorema de la homogeneidad. El teorema de la aditividad podríamos plantearlo incluso como el teorema de la superposición, que me permite sumar los efectos de dos experimentos siempre y cuando el experimento sea lineal. Y la propiedad de homogeneidad
la llevamos usando un buen rato desde la preparatoria, desde que se asomó por ahí la derivada y la integral. Nos permite sacar a los múltiplos escalares de estas entradas. Es decir, si tengo tantas veces una entrada o una excitación, 3 veces esa excitación, eso será igual a 3 veces la salida, la respuesta del sistema. ¿Ok? Esto es algo muy útil que nos puede llegar a simplificar algunas deducciones en cuestión de control también. Bueno, entonces tenemos no lineales y lineales. Los que nos interesan más por el momento, aunque no están lejos de poderse llegar a estudiar, los no lineales, los que más nos interesan por el momento son los lineales. Vamos a ponerlo. Ahí está. Ok. Posteriormente a esta clasificación entre lineales y no lineales, podemos generar una diferencia o una nueva clasificación nuevamente entre sistemas continuos y no continuos, pero lo más apropiado es decir, discretos. Es el término más correcto. Aquí nos interesan los continuos. Aquí sí quisiera yo hacer una aclaración. La verdad es que puede hacerse una cierta distinción entre los continuos y discretos, pero lo cierto es que la mayoría de los fenómenos en cuestión de la electrónica sobre todo, van a soler ser discretos. El hecho de que sean continuos y discretos significa más que nada, o implica más que nada, en cuestión de si tengo un monitoreo de los parámetros continuo. Y desde el punto de vista de la práctica, en realidad es prácticamente imposible que algo sea perfectamente continuo, desde el punto de vista del control. Cualquier sensor que tú utilices deja pasar un pequeño periodo de tiempo entre una toma de lectura y otra toma de lectura. Desde el punto de vista matemático, claro que pueden plantearse sistemas continuos, pero desde el punto de vista práctico de la aplicación, pues ningún sistema puede ser controlado de una manera continua. O sea, tal vez los tiempos sean exageradamente pequeños e imperceptibles para nuestra vista o nuestra concepción. Estamos hablando tal vez de milisegundos, pero para una computadora, para microcontroladores, debe de ser reconocida y aceptada esa discretización del tiempo en lecturas diferentes. ¿Ok? Bueno, aclarado eso, no puedo pasar a entender los discretos si no empiezo por entender las técnicas de los continuos. Así que podríamos decir que hasta cierto punto es un requisito para que nos empecemos a entender. Y por eso es que le damos más importancia por el momento a los continuos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, los continuos pueden, en realidad también los discretos, pero estamos yéndonos como que con la cadenita de los que estudiamos más, pueden clasificarse nuevamente en otras dos, que sean invariantes en el tiempo o que sean variables en el tiempo. Y aquí, los que más se van a presentar por el momento debido a su simplicidad, y no es que no nos interesen estos nuevamente también, la verdad es que un modelo real suele ser más bien variable en el tiempo más que invariante, pero no se cometen muchos crímenes al idealizarlos como invariantes, ya lo iremos viendo después. Vamos a aclarar qué cosa es esa invarianza y a qué se refiere, dónde está esa invarianza en el tiempo. Regresemos a este sistema mecánico, por ejemplo. No quería borrar, nada más los puntitos. Aquí, por ejemplo,
en este amortiguador. Dependiendo de la velocidad a la que vaya a trabajar tal vez este sistema, es decir, a la velocidad a la que esté oscilando, podría llegar a suceder que el aceite o el fluido con el cual está trabajando este amortiguador se caliente a tal grado de que sus propiedades viscosas cambien, ¿ok? Y en ese sentido, esta constante de amortiguación, en realidad ya no sería una constante, como su nombre lo está diciendo, sería un parámetro variable, ¿ok? Que en general va a depender del tiempo. No nada más del tiempo, va a depender de la velocidad, porque si se mueve muy lento, pues puede ser que pasen 10 años y nunca cambie su propiedad viscosa, pero puede ser que en una hora, si se mueve exageradamente rápido, sí lo haga. Pero a final de cuentas, tal vez la velocidad sea función del tiempo, ¿no? O sea, indirectamente es función del tiempo. Muy bien. Entonces, a eso nos referimos. Y a final de cuentas, ¿cómo se va a ver reflejado si un sistema es invariante o variable en el tiempo? Un sistema invariante, sus parámetros no cambian cuando el tiempo cambia. Es decir, la constante del resorte siempre va a ser la misma, la constante de amortiguación siempre va a ser la misma, la masa siempre va a ser la misma, y a este tipo de ecuación, además de ser de segundo grado, de ser ordinaria y de ser lineal, podemos decir que es en coeficientes constantes, ¿ok? Entonces, esto de aquí genera ecuaciones diferenciales ordinarias lineales en coeficientes constantes, ¿ok? Eso es básicamente la expresión matemática que vamos a estar trabajando nosotros. Y acá generaría ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes variables, o donde utilizaríamos la técnica de variación de parámetros, ¿ok? O sea, también es factible, pero en una primera instancia lo que vamos a ir estudiando es este caminito subrayado en verde. ¿Bien? Muy bien. Es muy común que en todos los libros que platicamos de referencia, encuentran estos términos. A veces no se hace mayor explicación de ellos y se dan por hecho que se pueden llegar a entender. Donde creo que se explican muy bien es en el título de Dinámica de Sistemas de Francisco Rodríguez. Ahí justamente este diagramita podrán encontrarlo básicamente igual allí. Bueno, podemos pasar ahora sí a la parte de modelado. Según yo ya lo pusimos por acá arribita, ¿verdad? Nada más déjenme estar seguro. Modelado de sistemas físicos. Ok. Podríamos considerar este pequeño planito como, o este diagrama más bien, como la parte introductoria. Y ahora sí, vamos a poner aquí a nuestra unidad llamada, la primera unidad, modelado, tal cual como la materia. De sistemas físicos. ¿Ok? Vamos a anotar primero y luego le vamos a dar lectura. Modelar un sistema físico es utilizar los principios y leyes físicas que estén involucradas para incorporar las variables o parámetros
o parámetros presentes en una expresión matemática. Tal vez aquí habría falta aclarar un poquito. Presentes en el fenómeno físico, o sea, las variables y los parámetros están presentes en el fenómeno físico, pero yo los quiero incluir en una expresión matemática. A esta expresión matemática le conocemos como modelo matemático. Hagámoslo resaltar. Como modelo matemático. Y el proceso como modelado. ¿Y qué modelamos? Un sistema físico, ¿no? Modelado de sistema físico, entonces. Sale. Ahí está. Una vez que acotamos las principales características de nuestros sistemas físicos, se puede hacer todavía una clasificación más. Y no se acaba allí, pero tal vez es las clasificaciones más importantes o más amplias en general. Y cada una de estas categorías tiene representantes desde su punto de vista de componentes generalizados, pero esos componentes pueden representar muchas otras cosas. Lo iremos descubriendo. ¿Qué tipo de sistemas físicos vamos a estudiar aquí? O se nos pueden llegar a presentar. Tenemos sistemas mecánicos. ¿Sí? Y aquí podemos hacer una pequeña distinción entre sistemas lineales, aunque no me gusta usar mucho el término lineal porque se puede confundir con la propiedad de linealidad. Aquí más bien nos vamos a referir a sistemas traslacionales, sistemas que se estén trasladando linealmente. De la palabra lineal, usada en este contexto. Y luego tenemos sistemas mecánicos rotacionales. Ya se da por hecho que son sistemas causales, dinámicos, determinísticos, con parámetros concentrados, lineales, continuos, invariantes en el tiempo. O sea, ya eso da algo de flojera estarlo repitiendo. Voy a hacer un poquito más grande. Eso se da por hecho. Después tenemos los sistemas eléctricos. Como dato curioso, en el viejo plan de estudios de la carrera de ingeniería mecánica, que en realidad envolvía a las tres grandes carreras que hoy están divididas o separadas, envolvía ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, electrónica. La materia en realidad se llamaba sistemas electromecánicos, que era la fusión de estas dos. Y curiosamente, la fusión muy adecuada de los sistemas mecánicos y los sistemas electromecánicos es probablemente la primera presentación de los primeros sistemas de control
desde el punto de vista moderno, ¿ok? No quiere decir que las otras ramas, como la hidráulica sobre todo, no existieran desde antes y que también se hicieran sistemas de control, pero yo me refiero a control, a la teoría de control moderna, ¿ok? Que es precisamente la continuación aplicable de estos conocimientos. Y que de hecho muchos libros todavía hacen un apartado dedicado a sistemas electromecánicos, sistemas híbridos con partes mecánicas controladas por partes eléctricas, sistemas eléctricos que no pueden funcionar hasta que no se mueva algo mecánico o viceversa, ¿no? Bueno, eso es algo a resaltar importante por aquí. Después tenemos sistemas hidráulicos. Sobre todo aquí nos referimos a sistemas que manejen una sustancia de trabajo líquida, ¿ok? Claro que también pueden manejarse recipientes a presión, también se puede, pero los recipientes a presión ya serían una parte un fluido compresible que se estaría combinando entre hidráulica y otro tipo de sistema que son meramente térmicos. Los sistemas térmicos puros, podríamos decirle así, podrían empezar a hablarnos de una rama de la ingeniería conocida también como transferencia de calor. Los sistemas hidráulicos como sistemas de nivel o de control de nivel. Una fusión entre ellos, ya podríamos hablar de una interacción más completa, podríamos llegar a considerar sistemas de fluido compresible, sustancias de trabajo, y ahí es donde ya podríamos empezar a hablar de ingeniería de procesos. Ajá. Esa rama conocida como ingeniería de procesos. Y en la ingeniería moderna, pues la verdad es que puede ser que estén involucrados todos estos sistemas los unos con los otros. Sistemas mecánicos controlados por una parte eléctrica y que al momento de actuarse mecánicamente van a cambiar parámetros de hidráulica, que van a cambiar la temperatura del sistema, qué sé yo. Una locura de sistemas bastante más complejos. A este tipo de sistemas les vamos a llamar sistemas híbridos en general, ¿no? Ok, estos son los tipos de sistemas que nosotros tenemos. Si bien las siguientes palabras que voy a decir podrían estar más asociadas al campo de la electricidad, hay que entender que vamos a abstraer la característica general de estos elementos que tienen este nombre, ya que estas palabras pueden ser aplicadas a la mecánica, a la hidráulica, a lo térmico y evidentemente al híbrido, ¿no? Que es una repetición combinada de todo esto. Aquí vamos a decir que tenemos tipos de elementos que les vamos a decir son generalizados. Los tipos de elementos generalizados son las resistencias o elementos resistivos. Tenemos también elementos capacitivos y elementos inductivos. Es decir, tenemos una resistencia mecánica traslacional, un capacitor mecánico traslacional, un inductor mecánico traslacional, y así sucesivamente, térmicos, hidráulicos y evidentemente, claro que sí, eléctricos también. ¿Ok? Bueno, hay que entender qué es cada uno de estos elementos. Esa explicación de qué es cada uno de los tipos de elementos lo veremos en el siguiente video y después abordaremos primero que nada los elementos eléctricos. Los iremos abordando poco a poco y estudiaremos también algunos modelos que se pueden presentar allí. Por el momento, eso sería todo, muchachos. Nos estaríamos viendo pronto. Hasta luego.